Por sus acciones esta noche, yo estoy indefinidamente suspendiendo a Brock Lesnar. Esto se va a poner feo. Bueno chicos, después de lo sucedido en Crown Jewel, WWE nos ofrecía un show que sinceramente fue más que random bajo mi opinión. Creo que cuando analice lo que sucedió me entenderán. Sean bienvenidos al resumen / review del SmackDown posterior a Crown Jewel. Yo pensaba que WWE iba a iniciar el show con la intro de SmackDown, sin embargo no fue así, sino que inició con un video recapitulatorio de lo que sucedió el día de antier en Crown Jewel. Ahora sí, cuando suena esta música que están escuchando ahorita mismo es porque solo un hombre todopoderoso entra. Nuestro todavía, por suerte, campeón universal de WWE hacía acto de presencia para referirse a lo que sucedió antier en Crown Jewel cuando derrotó a la bestia. Roman empezó diciendo lo siguiente: ¿tú me aguantas el título a mí o a Brock Lesnar? Punzante el jefe tribal. Lógicamente recriminó a Paul Heyman sobre lo que hizo con el título en el combate, diciendo que no fue sabio tirar el título al ring. Comenzó a decir que es el mejor de todos, la cara de WWE, además de ser el mejor campeón universal que ha tenido este campeonato. Y la razón es que es cierto. Y la razón es porque destroza a cada uno de sus rivales y ahí empezó a nombrar a cada rival derrotado, tal como lo son Daniel Bryan, Edge, Cesaro, Finn Balor, John Cena, entre un gran etcétera, y lógicamente Brock Lesnar. Después le preguntó a Paul Heyman que qué era lo que había dicho Brock Lesnar el día de ayer después de su combate en Arabia. Básicamente, Paul Heyman empezó a leer el tweet que Brock puso el día de ayer. Lógicamente Roman se burló de esto, ya que alegó que de tal paliza que le dio a Brock Lesnar hasta lo dejó haciendo que tuiteara. Después de esto le tiró el celular a Paul a la lona. Pobre Polito. Para acabar esta primera parte de esta promo, Roman dijo que hasta que Brock no saliera al ring, no se iría. Y pues eso hizo, ya que después de los comerciales, Roman seguía hablando hasta que llegó un punto en el cual se quiso ir. Sin embargo, antes de que eso sucediera, sonó la música de la bestia, Brock Lesnar, el cual enfurecido empezó a atacar a Roman, y no solo a él, sino que a cada persona que llegó a socorrer al jefe tribal. Primero a los Usos, que como siempre están de sapos, después a un árbitro, también se llevó por delante a un oficial de WWE, el camarógrafo también fue víctima de Brock y su cámara pues F. Ante este caos salió medio roster de SmackDown para intentar detener a Brock Lesnar. Después de los comerciales, Adam Pearce salió en el centro del ring para anunciar que por las acciones tan graves que realizó Brock Lesnar, tomó la decisión de suspenderlo indefinidamente. Brock seguía en el estadio y eso son muy malas noticias para Pearce, porque salió a encararlo. Y bueno, se llevó una putiza de Brock espectacular. Primero casi me lo medio estrangulan y después se comió 2 F5 que lo dejaron más mal de lo que ya estaba. Muy buen inicio de SmackDown, aunque los anuncios me parecieron molestos. Aunque bueno, esta es la emisión que esperaba. En los camerinos vemos a Sonya Deville hablando por teléfono. En eso llega Naomi a joderle la paciencia pidiendo una revancha ante Sonya. Lógicamente no aceptó. Pero después llegó el papucho para anunciar a Sonya que saldría al ring a hacer un reto abierto para cualquiera que tuviera las bolas de enfrentarlo. Y así fue, ya que Drew se plantó en el ring para realizar de una vez por todas el primer combate de este show. Al ser un reto abierto, cualquiera podía salir y el que salió fue el conspiranoico Sami Zayn. Este trató a Drew como novato, diciendo que él es un líder en los bastidores. Ni él se lo cree. Bueno, y después de tanta hablada de Sami, empezó el combate. Zayn lucía muy intimidado ante Drew, ya que en los primeros momentos del combate se pasó escapando del psicópata escocés. Eso sí, cuando Drew lo agarró, se le vino la noche. No fue un combate que durara mucho y además terminó con Sami Zayn contando 3, 2, 1 y según él le aplicaría una Helluva Kick. Sin embargo, ya sabemos qué fue lo que pasó.
Claymore, 1, 2, 3 y se acabó. A mimir Sami Zayn. Combate que sirvió solo para poner más over al papucho. Como la semana pasada se nos anuncia que Hit Row hará su debut en el ring. Después de esto veníamos a la ceremonia de coronación del nuevo King of the Ring, Xavier Woods I. Lógicamente su amigo Kofi lo presentó. Antier fui muy hater de su victoria y la verdad no me gustó que fuera el ganador. Pero por otro lado hay que ver lo feliz que es Xavier con tener este logro. Empezó agradeciendo a Kofi y a todo el universo de WWE por todo el apoyo que ha recibido y que por ello ha logrado cumplir uno de sus sueños, además de decir que será un rey bueno y benevolente con todos, dando oportunidades. Se le ve feliz y sinceramente se lo merece aunque no quiera reconocerlo. Y como estamos en un show de WWE no se nos puede olvidar que el repollo existe, porque sí, Mansur literalmente 24 horas después de luchar contra Mustafa Ali en Arabia, lo volvió a hacer. Sinceramente ya por este punto del show necesitaba ir al baño, con lo cual no vi mucho del combate. Lo único que sí sé es que ganó Mansur con la movida más infalible en todo el entretenimiento deportivo, el paquetito. Yo sobre el paquetito es que la verdad ya no sé ni qué decir. Salieron en escena varios de los nuevos talentos tanto de NXT como de Raw que fueron movidos a SmackDown. Salió Rich Holland, Aliyah, Humberto Carrillo y Ángel Garza, El Fela, Sheamus y ya en la pasarela Hit Row, los cuales empezaron a rapear o improvisar. Sentí que sobrepusieron el audio de los cánticos del público. No sé si fue así, pero ya sabemos que a WWE desde la era Thunderdome le quedó ese trauma de los cánticos sobrepuestos. Lo que sigue lo mencionaré por encimita. Top Dollar y Isaiah Swerve Scott se enfrentaban a unos luchadores que absolutamente nadie conoce. Un squash básicamente por parte de Hit Row. En la zona de médicos se encuentra Kayla Braxton, la cual preguntó por la salud de Adam Pearce. Sonya Deville le dice que está bien y que pronto se recuperará. Lo malo para ella es que se quedaba sola dirigiendo este SmackDown. En el último combate de la noche, Shinsuke Nakamura por fin tenía un combate no titular ante Happy Corbin. El personaje de Corbin me causaba mucho interés, pero desde que pusieron al lado de él a este Madcap Moss o como se llame, desconecté del personaje por completo. El combate no fue nada destacable y de feria terminó con Shinsuke Nakamura perdiendo, con lo cual ahora Happy Corbin en teoría tiene una oportunidad titular. Pésimo el manejo de Shinsuke Nakamura, como siempre. Nos repasan un poco de lo que sucedió el día jueves en Arabia cuando el título femenino de SmackDown se defendió. No lo dije, pero en este show, como si de cartas se tratara, Becky y Charlotte cambiarían de campeonatos. Y así fue. Las dos entraron al ring, como las dos son tan orgullosas, ninguna quiso dar su título en primera instancia. Primero Becky le botó el título a Charlotte, después Becky le tiró el título a Charlotte como si no valiera nada. Sonó la música de la hermosísima Sasha Banks, que por cierto, vaya Sasha, qué movimiento de caderas. Esta entró diciendo que ella es la que rige las reglas en SmackDown y le dijo a Charlotte que ni piense que ella va a hacer lo que se le antoje. Becky, como vio que nada tenía que hacer en el ring, se fue. Y Sasha y Charlotte quedaron solitas en el ring. Charlotte se burló de Sasha diciendo que por qué no era campeona y que desde hace cuánto tiempo que no tiene un título. Sasha no dejó que dijera nada más y le empezó a dar y no consejos, para terminar el show como la única mujer en pie. Sasha va por el título de Charlotte y no me extrañaría que Flair perdiera el título nuevamente. Y así terminó este atípico y muy random show de SmackDown. Si les soy sinceros, no sé qué pasó el día de ayer. Tenía las expectativas muy altas sobre este show y me decepcionó un huevo. Lo único relevante fueron los segmentos de Roman y Brock Lesnar. No sé qué pasó, pero SmackDown pegó un bajonazo increíble. No le daré nota, pero que quede claro que fue un show muy random. Así que nada, un abrazo para todos y ahí nos veremos en el próximo video. Chao.